Listo. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra segunda charla del ciclo de urgencias del Grupo de Interés en Medicina Interna, esta vez con EPOC y exacerbación del EPOC. Entonces los dejo con Diego, que la disfruten. Bueno, muchas gracias, Dana, por la presentación. Primeramente, pues quiero darle las gracias a todos los que están aquí presentes el día de hoy. La charla que tenemos preparada considero que es de vital importancia, ya que muchos médicos no conocemos bien cómo es el tratamiento del EPOC y aunque no lo crean, en urgencias es muy común que encontremos pacientes que dentro del curso natural de su enfermedad generen estas exacerbaciones y es importante que sepamos cómo tratarlas porque como vamos a ver durante la charla, estas pueden empeorar em, la capacidad pulmonar del paciente y puede disminuir entonces su calidad de vida. Entonces es importante abordarlas de manera adecuada. La exposición pues va a estar a cargo de mí y de Mariana Alfonso Peña y Jorge Sebastián Flores. Entonces espero sea de su agrado y que realmente aprendan mucho. Entonces, la charla va a estar dividida de la siguiente manera. Primero vamos a hablar acerca de el EPOC como aspectos generales de la enfermedad. Posteriormente vamos a hablar de los aspectos patológicos del EPOC y de la exacerbación del EPOC. También vamos a hablar sobre el diagnóstico pues, de EPOC y el diagnóstico de las exacerbaciones de EPOC y los diagnósticos diferenciales. Y por último vamos a hablar sobre el manejo y el tratamiento pues, de las exacerbaciones como tal. Y terminaremos con los mensajes pues, para la casa que consideramos que son importantes. Bueno, muy buenas noches. Voy a iniciar con una pequeña introducción acerca de qué es el EPOC y para ir desglosando suma a suma sobre qué vamos a hablar hoy, que es la exacerbación. Siguiente. Iniciando con algunas características rápidas y sencillas con respecto a las definiciones de la EPOC, la guía GOLD o la Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease y la OMS definen a esta enfermedad como una enfermedad común, prevenible y tratable, que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo aéreo. Normalmente expiratorio, pero puede comprometer todo el ciclo ventilatorio, lo cual se debe a anomalías de las vías respiratorias y alveolares, generalmente causadas por una exposición significativa y también periódica a partículas o gases nocivos, que también está influenciada por factores del huésped, incluyendo el desarrollo anormal de los pulmones. Siguiente. Con respecto a los factores de riesgo generales, el más conocido y el que más se ha caracterizado como el principal factor etiológico dentro de la literatura y dentro de la experiencia clínica es la exposición directa o indirecta al humo del cigarrillo y sus componentes. Otra exposición conocida es la interacción con gases producto de la combustión de biomasa, carbón, gases comburentes, quema de madera, quema de plástico, etc. También se encuentra la exposición a contaminantes ambientales, que, aunque contribuye a la carga total de todas las partículas inhaladas para desarrollar EPOC, no parece tener un efecto relativamente grande como la causa principal del EPOC. La edad y el género también tienen un efecto en el riesgo, viéndose más que en hombres es más prevalente la aparición de EPOC que en mujeres. Otra que es bastante poco visibilizada es la situación socioeconómica, puesto que la pobreza se asocia a un mayor riesgo de desarrollar EPOC. Hay también un componente genético importante y este va a estar dado en pacientes con el déficit de una proteína que es la alfa-1 antitripsina. Esta es una enzima que degrada proteasas como la elastasa y, como vamos a ver un poquitico más adelante, va a predisponer a una pérdida de la elastancia pulmonar y a una ruptura de los septos interalveolares. Siguiente. Con respecto a la exacerbación se reconoce como un episodio agudo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el incremento de los síntomas respiratorios que resultan en una terapia adicional, es decir, un manejo adicional para intentar manejar esos síntomas agudos. Las exacerbaciones son eventos que pueden tener varias repercusiones en cuanto a las lesiones y alteraciones que ya preexisten en un paciente con EPOC, y en algunos casos puede amenazar la vida de los pacientes si no se tratan de manera efectiva. Hay otras definiciones como una que establece la American Thoracic Society que dice que la exacerbación de EPOC
es un evento en el desarrollo natural de la enfermedad que se caracteriza por un cambio en la disnea, tos y expectoración basales del paciente, mucho más allá de la variabilidad diaria, lo cual es suficiente para justificar un cambio en el tratamiento. Siguiente. Además de conocer la definición de la exacerbación, también es importante conocer la etiología de esta. En su gran mayoría, casi el 80% de las exacerbaciones son ocasionadas por infecciones y colonizaciones de microorganismos, ya sean virus y bacterias, los cuales, cuando alcanzan el epitelio bronquial, aumentan la probabilidad de que se desarrolle una exacerbación, alterando el desregulado ciclo inflamatorio que tienen estos pacientes. Además de eso, estas infecciones cursan con cuadros sistémicos que pueden llegar a ser de peor pronóstico. Según algunos datos, como se establece en la diapositiva, entre el 50 y el 70% de las exacerbaciones son ocasionadas por estos patógenos, mientras que el restante 5, 10, inclusive 15% son ocasionados por factores ambientales exposicionales, una muy mala adherencia al tratamiento o al manejo, o de manera idiopática. En la tabla, ustedes pueden ver un pequeño resumen de los posibles microorganismos que pueden aparecer en función del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, en el cual está clasificado el paciente previamente. Más adelante lo vamos a ver. Aunque no siempre aparecen los mismos, sí es importante conocerlos para establecer el agente infeccioso y establecer un manejo para él. Siguiente. Con respecto a la epidemiología, vamos a hablar un poquitico sobre algunos datos. Según la OMS, en el 2019 la EPOC era y sigue siendo la tercera causa de muerte a nivel mundial. De todas esas muertes, alrededor de 66 millones, el 89% era reflejado en países con medianos y bajos ingresos. De todas estas muertes en las Américas, para el 2013 se estableció como la cuarta causa de muerte y tercera causa de morbilidad, lo cual acarreaba bastantes gastos al erario público. Según la OPS, en el continente americano se estima que 7 de cada 10 muertes por EPOC son producidas por antecedentes con la inhalación del humo del tabaco, alrededor de 70-71%, o alrededor de 30% en individuos que están sometidos a eventos pasivos de la inhalación del humo de tabaco, ya sean los fumadores pasivos o los que no tienen contacto directo con el humo directo del cigarrillo. En nuestro país, aunque el seguimiento es bastante importante, ya que está contemplado como una enfermedad no transmisible de interés para la salud pública, el último estudio grande realizado en 2007, que es el estudio Prepocol, realizado por la Fundación Neumológica Colombiana, estimaba que 9 de cada 100 personas mayores de 40 años tenían EPOC, y cerca de 4.500 muertes producidas por enfermedades respiratorias en Colombia son producidas por el tabaco y todos los agentes contenidos en el cigarrillo. El EPOC es un gran problema de salud pública. Se ha ganado un lugar en un grupo de patologías que pueden incurrir en un gran incontable número de comorbilidades y tiene la mala fama de ser catalogada como la enfermedad más incapacitante en cuanto a capacidad funcional y calidad de vida de todos los pacientes que la sufren. Siguiente. Vamos a ver esta parte de los aspectos patológicos conociendo un poquitico más a nivel específico. Para hablar de este tema vamos a abordar las generalidades de la respuesta inflamatoria y la posterior alteración fisiológica que se encuentra en los pacientes con una EPOC estable y cómo estos desencadenantes van a llegar a empeorar en un mecanismo de exacerbación. Entonces, generalidades. El agente tóxico, el humo del cigarrillo, sus partículas, etcétera, ingresan en la vía aérea, se depositan en el epitelio respiratorio. Este se protege mediante barreras mecánicas y barreras físicas, como el mecanismo de tos y el barrido mucociliar. El tejido también llama células de la respuesta inmune, neutrófilos, mastocitos, macrófagos, etcétera, para que ayuden a eliminar esas partículas. Estos llegan al tejido, generan una reacción inflamatoria que genera una respuesta en principio protectora. De allí vienen los procesos de remodelación y regeneración para volver al estado previo a la lesión. Pero, ¿qué pasa? El paciente de manera periódica, de manera crónica, vuelve a inhalar estas partículas, vuelven a producirse estos procesos. Así que la remodelación y reparación celular se acompaña con proliferación de tejido fibroso y un gran aumento de células glandulares mucosas, que durante el tiempo, asociado también a una hipersensibilidad en el músculo liso bronquial, generará obstrucción de la vía aérea. Ahora bien, en los acinos isacos alveolares también hay mecanismos de defensa mediados por macrófagos y neutrófilos. La sobreexposición al agente genera una desregulación en la producción enzimática de estos, lo cual genera un aumento en la producción de proteasas que pueden lesionar los tejidos circundantes. El cuerpo se va a proteger por medio de la alfa-1-antitrypsina, que es una proteasa que es una enzima que inhibe las proteasas. Sin embargo, el macrófago liberará metaloproteasas de matriz o MMP12, como viene en el esquema, los cuales inhibirán la acción de la alfa-1-antitrypsina, lo que promoverá la acción de la elastasa,
que es una de las principales proteasas liberadas por las células inmunes, la cual degrada la elastina. Esta acción de manera crónica genera que, cuando se distienda el pulmón, no haya fibras elásticas que lo vuelvan a su estado basal. O sea, va a mantener una distensibilidad prolongada. Y en el caso de una exacerbación, este volumen atrapado, que de por sí ya ha cambiado la estructura fisiológica del pulmón, va a impedir un adecuado drive respiratorio y algunos cambios que se abordarán a continuación. Siguiente. Ahora abordaremos los cambios más significativos a nivel fisiológico. Veamos la gráfica de la derecha. Esta resume de manera perfecta y clara cuáles son los cambios pulmonares asociados a la lesión previamente descrita. Dentro de los mecanismos alterados más importantes que se encuentran, dada la obstrucción bronquial ocasionada por el fenómeno inflamatorio y destrucción de las paredes alveolares, va a ser, en primera instancia, un desbalance en la relación ventilación-perfusión, o VQ. Es bastante correcto afirmar que los pacientes pueden tener un aumento en esta relación, pues ya se sabe que la ventilación y el volumen pulmonar se encuentran aumentados dado el aumento de la distensibilidad, y por ello va a haber algunas zonas que por este aumento de la distensibilidad y la destrucción de las paredes alveolares también se destruyen capilares pulmonares, lo que genera baja perfusión. Sin embargo, no todas las zonas del pulmón se comportan de la misma manera. Varios estudios han encontrado que este balance entre ventilación y perfusión es heterogéneo, y aunque hay zonas que se comportan con una relación BQ aumentada, hay otras que se van a relacionar con una relación BQ disminuida, en especial donde la obstrucción es tan severa que no deja el paso del aire durante la fase inspiratoria, como otras zonas que se van a encontrar una relación medianamente estable y que de una u otra forma van a sostener los gradientes de gases en un rango mínimo posible. Estos cambios generarán a su vez en el tiempo hipoxemia e hipercapnia, lo cual es bastante común en este tipo de pacientes. Ahora bien, el aire que se queda atrapado genera en el tiempo varios cambios significativos en los volúmenes pulmonares. La alteración más importante es la hiperinsuflación dinámica. Va a ser bastante importante ahorita más adelante en la exacerbación. Ello hace que aumente la capacidad residual funcional y disminuya la capacidad inspiratoria, así como la capacidad vital. En fases tempranas de la enfermedad, este efecto se asocia principalmente a eventos de esfuerzo. Pero cuando avanza más la enfermedad, el volumen atrapado es aún mayor. Aumenta más la capacidad residual funcional, aumenta más el volumen residual, disminuye aún más la capacidad inspiratoria, inclusive en el reposo. Esto lleva a que los músculos respiratorios, en especial el diafragma, aumenten la carga ventilatoria, generando disnea y el uso de otros músculos facilitadores y accesorios, tanto de la inspiración como de la expiración. Otro de los aspectos a tener en cuenta es la generación de flujos turbulentos en todo el árbol bronquial, dada la disminución del diámetro de las vías periféricas, lo que genera también aumento en las presiones alveolares, evidenciado con un aumento en la pipa intrínseca. Siguiente. Ahora bien, durante la exacerbación se ha encontrado que las alteraciones y las interacciones entre la inflamación crónica y la hiperinsuflación dinámica van a jugar un papel importante en el empeoramiento del cuadro clínico. Dale siguiente. En este esquema vamos a ver que se va a acentuar más el desbalance de BQ, va a aumentar más ese desbalance, va a haber más áreas de espacio muerto, la carga impuesta sobre el diafragma va a ser más alta, por lo que comenzará a trabajar aún más ayudado de otros músculos. En estos pacientes va a ser bastante común ver que van a usar el uso de la musculatura abdominal durante la fase expiratoria para intentar sacar el aire atrapado, lo que genera un aumento del tiempo expiratorio y disminución del tiempo inspiratorio, lo que va a acentuar aún más la sed de aire, al impedir el adecuado ingreso de aire, lo cual está limitado por una capacidad residual funcional muy aumentada. La obstrucción de la vía aérea también hace parte de ello, además de otros concomitantes asociados a la reacción inflamatoria, como la producción de moco y la broncoconstricción, etc. El atrapamiento de aire también va a dificultar el intercambio gaseoso, ya que la presión de CO2 en el alvéolo es tan alta que el gradiente va a cambiar, lo que mantendrá niveles de CO2 elevados en sangre produciendo hipercambio. La presión alveolar elevada también va a incrementar la presión transpulmonar y la resistencia vascular pulmonar, lo cual va a tener principales efectos cardiovasculares asociados a la hiperinsuflación, como lo es disminución del retorno venoso, una hipertensión pulmonar y un aumento de la poscarga de ambas cavidades ventriculares. Bueno, ahora vamos a revisar la parte de diagnóstico y evaluación del EPOC. Siguiente. Bueno, como primer punto clave, debemos considerar la posibilidad de EPOC en todo paciente mayor a 40 años que presente disnea, tos crónica, con o sin expectoración y que presente también factores de riesgo como los antecedentes de exposición a humos y contaminantes. Y como tercer pilar
que toca también tener en cuenta es la importancia de la espirometría como prueba confirmatoria de EPOC. Los criterios por sí mismos no establecen el diagnóstico, es necesario realizar espirometría para la confirmación del EPOC. Siguiente. Bueno, ahora en esta diapositiva vemos la tabla de indicadores de diagnóstico clave más detallado. Entonces la disnea, empezando por la disnea, tiene que ser progresiva, persistente y que empeore con el ejercicio. También tiene que la tos ser crónica, puede o no ser intermitente, ser o no productivo. Y en algunos pacientes presentaron sibilancias recurrentes, las cuales pues van a ser indicativo de la obstrucción del flujo. Entonces, dependiendo de la gravedad de la EPOC, vamos a presentarlas o no. Y también es importante destacar que la tos debe estar presente durante 3 meses en cada año, durante los últimos 2 años anteriores, ya sea de forma intermitente o continua. En cuanto al esputo, cualquier patrón es indicativo o sugestivo del EPOC, siempre y cuando sea expectoración crónica. Y como cuarto punto, en la última guía GOL del 2022 se incluyó las infecciones de tracto respiratorio inferior, en las cuales tenemos que indagar sobre ocurrencia, frecuencia, episodios con aumento de tos, esputo, disnea o incluso fiebre si lo presentó el paciente. Sobre los antecedentes y factores de riesgo, en este punto es importante recordar que la historia de la exposición debe ser lo más precisa a la hora de elaborarlo. Entonces, por ejemplo, en el caso del tabaquismo, es importante registrar la fecha de inicio, duración y números paquetes año, ya que nos va a ayudar a guiar el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad. También se incluye antecedentes familiares, como lo son la infecciones respiratorias en la niñez y bajo peso al nacer. También en esta parte es importante destacar la ayuda del examen físico. Digamos que la sensibilidad del examen físico no es tan alta, es más bien baja para detectar o excluir el EPOC, porque en la mayoría de los casos vamos a ver los hallazgos significativos en pacientes que ya están con un avance significativo de la enfermedad, con una enfermedad ya grave. Más no pacientes que están en un periodo asintomático, pero ya desarrollando la enfermedad. Sin embargo, es importante señalar pues estos hallazgos y estos signos. Entre los principales está la presencia de enfisema, si vemos sobredistensión pulmonar, expiración prolongada, disminución en la intensidad de la respiración, o por ejemplo, evidencia de flujo de aire limitado, como son las sibilancias en expiración forzada, que son muy sugestivas del EPOC, y la prolongación en el tiempo expiratorio también. Siguiente. Bueno, no, la anterior. Entonces, ahora para la evaluación debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, la presencia o no de una anomalía espirométrica y también evaluar la intensidad de esta. Después tenemos que analizar la naturaleza y la gravedad de los síntomas del paciente. También tenemos que ver los antecedentes y riesgo futuro de exacerbaciones y la presencia de comorbilidades. Siguiente. Entonces, para lo anterior tenemos que evaluar la presencia de obstrucción de flujo aéreo. Entonces, como lo dije, ya se evalúa con espirometría, pero se clasifica con ayuda del sistema GOLD, que es este que vemos acá en la tabla. En este se usan valores de corte de espirometría basado en el BEF1, o sea, en el máximo volumen de aire exhalado en el primer segundo, sobre la capacidad vital forzada, que es el máximo volumen expirado en el máximo esfuerzo posible que puede realizar el paciente. Entonces, en este se establece una confirmación diagnóstica con valores inferiores de 0.70, 0.7, y de acuerdo a esto, también se subdivide en 4 grados, como lo vemos ahí en la tabla, que nos indican la gravedad de la limitación. Bueno, y por otro lado está la evaluación de los síntomas, que no podemos dejar de lado.
y principalmente se establece con ayuda de la escala MMRC de la disnea en la clasificación que se subdivide en 5 grados, bueno, 4, donde el grado 4 es la máxima disnea en la que se da en reposo prácticamente o con la elaboración de actos de la vida diaria, como el vestirse, lavarse los dientes, etc. Siguiente. Y también está el CAT, que es otro que nos ayuda para la evaluación de los síntomas y es un poco más detallada. Esta es la prueba de evaluación de POC. Y básicamente es este formulario que vemos en la diapositiva también y es un poquito más extenso. Siguiente, por favor. Y ya a modo de síntesis y resumen, pues este es el algoritmo completo del GOLD, es el ABCD, en el que ya se usa la evaluación combinada basada en los síntomas del individuo, la limitación del flujo aéreo y el historial de exacerbaciones para guiar tanto terapia como pronóstico de la enfermedad. Entonces se empieza con un diagnóstico confirmado por espirometría, se evalúa luego la limitación del flujo, y por último se evalúa la parte de los síntomas. Por un lado, con ayuda del MRC y el CAT para evaluar el grado de discapacidad del paciente y como antecedentes de exacerbaciones, si presentó o no presentó, y se divide los pacientes en estos 4 grupos. Nos permite principalmente estimar el riesgo de futuras exacerbaciones. Siguiente. Bueno, ahora como diagnósticos diferenciales en EPOC estable, es amplio el diagnóstico diferencial, sin embargo acá traigo los principales 4 que podemos encontrar y para descartarlos o confirmarlos tenemos que ayudarnos también de más exámenes como son la radiografía de tórax, tomografías, pruebas de esfuerzo, etc. Sin embargo, para destacar el más importante está el asma. Muchos pacientes pueden presentar asma obstructiva crónica y se puede confundir con un EPOC o incluso pueden presentar ambas, tanto una asma obstructiva crónica como un EPOC y muchas veces es muy difícil diferenciarlos. También está la insuficiencia cardíaca congestiva. En este ya las ayudas diagnósticas nos guían un poquito más. Por ejemplo, en la radiografía de tórax podemos ver hallazgos o incluso en las pruebas de función pulmonar, pues nos pueden indicar una restricción del volumen, más no una alimentación del flujo aéreo. Entonces eso es muy indicativo de una insuficiencia cardíaca, más no de un EPOC. También tenemos las bronquiectasias, que también con radiografía de tórax podemos ver una dilatación bronquial, o la tuberculosis, en la cual pues si tenemos una sospecha de esta, se hace una prueba confirmatoria, además de una radiografía de tórax también. Siguiente. Listo. Ahora para la exacerbación, tenemos que tener presentes también cómo hacer diagnóstico, evaluación, abordaje, todo. Y como síntomas cardinales tenemos el aumento en el empeoramiento de la disnea, el aumento del volumen de esputo y la purulencia aumentada también del esputo, cambios en la coloración. Sin embargo, pues también podemos ver otros síntomas como la utilización de músculos accesorios, tos, etc. Siguiente. Bueno, con esto en mente, el diagnóstico va a tener 3 pasos, bueno, 3 pilares, 4 pilares, que el primero va a ser el confirmar el diagnóstico, excluyendo diagnósticos diferenciales. Luego vamos a establecer la gravedad de la exacerbación y por último identificar la etiología. Dependiendo de la etiología, podemos ver si se puede hacer un tratamiento de forma ambulatoria o si se requiere un tratamiento hospitalario. Siguiente. Siguiente. Bueno, como primer paso, entonces está el diagnóstico y tenemos que tener claros los criterios para establecer el diagnóstico. Primero, para tener una exacerbación de EPOC, pues tiene que ser un paciente que ya haya sido previamente diagnosticado con EPOC.
También tenemos que tener los síntomas clásicos, los síntomas cardinales que ya mencioné, que son el empeoramiento de los síntomas del paciente. También tiene que haber no recibido ni tratamiento ni diagnóstico de exacerbación en las últimas 4 semanas. Y si es así, no se clasifica como una exacerbación en sí misma, sino como una recaída o un fracaso terapéutico. Y por último, se descartan los diferentes diagnósticos diferenciales, como lo vemos en el gráfico, que pueden ser neumonía, insuficiencia cardíaca, neumotórax, etcétera, que todos cursan con una disnea, con un empeoramiento de la disnea principalmente. Siguiente. Listo, entonces en los exámenes diagnósticos tenemos que tener claros cuáles son los que les vamos a pedir si llega un paciente con una sospecha de la exacerbación. Bueno, siempre se solicitará una radiografía de tórax de rutina, especialmente para pacientes sin historial de exacerbaciones y para excluir posibles diagnósticos diferenciales como la neumonía, el neumotórax, etc. También se miran los gases arteriales, principalmente para ver la oxigenación del paciente. Entonces, si es un paciente que llega con un grado de disnea altísimo, como un grado 3, un grado 4 y una saturación baja de oxígeno, esto va a ser muy útil para el paciente y podremos definir si hay presencia de hipoxia, de hipercapnia, etc. También se suele pedir electrocardiograma. Esto por la alta asociación con complicaciones cardiovasculares en estos pacientes con EPOC, y nos ayuda también a diagnosticar posibles diagnósticos diferenciales o asociaciones que puede tener el paciente prototipo, como son las arritmias, enfermedades coronarias, etc. También se pide un hemograma y un perfil bioquímico, esto para ver el estado basal del paciente principalmente, identificar si presenta leucocitosis, alteraciones electrolíticas, etc. Y un cultivo IGRAM, no de rutina, sino cuando ya tenemos una sospecha un poco más clara de que puede ser una infección de origen bacteriano, pero puede ser de gran utilidad, especialmente en pacientes que no están respondiendo al tratamiento empírico inicial que se les da con antibióticos o para diagnosticar posibles agentes como la pseudomonas aeruginosa. Siguiente. Bueno, ahora en los diagnósticos diferenciales es importante tenerlos en cuenta porque muchas veces llega un paciente con EPOC y con los síntomas cardinales y lo primero que se va a pensar pues es una exacerbación de EPOC. Sin embargo, no en todos los casos va a ser así. Hay muchos casos en los que se va a presentar alguno de estos diagnósticos como edema pulmonar, neumotórax, tromboembolismo pulmonar, etc. Y para cada uno de estos, pues vamos a pedir también diferentes exámenes de acuerdo a la sospecha. Es importante destacar que, por ejemplo, para el tromboembolismo pulmonar, tenemos que tener claros los criterios de Wells para ver si está cumpliéndolos el paciente o no, y además de los paraclínicos que están ahí en la diapositiva. Siguiente. Bueno, como segundo paso tenemos establecer la gravedad de la exacerbación. Una vez pues ya se tiene un diagnóstico de exacerbación, toca revisar esto. Estos son los criterios de gravedad según la GESPOC del 2021 y establece básicamente que la gravedad en una exacerbación tiene que medirse según el nivel de disnea, el grado de la disnea, el nivel de conciencia, la frecuencia respiratoria y el intercambio gaseoso que tenga el paciente. Y como lo vemos en la tabla, pues se divide en 4 grupos. Muy grave cuando hay amenaza vital, grave, moderado o leve. Leve cuando cumple absolutamente todos los criterios en verde y los demás moderado, grave o severo cuando cumple alguno de cada uno de los demás que están ahí en la diapositiva. Cuando es un paciente que tiene, que está en leve, generalmente se puede tratar de manera ambulatoria, mientras que los otros ya se tiene que tratar como una urgencia hospitalaria. Siguiente. Y ya como último paso está el diagnóstico etiológico, que como ya lo dijo mi compañero, pues es de suma importancia para poder definir un tratamiento óptimo de la exacerbación. Sin embargo, un gran número de pacientes, más o menos un tercio de ellos, no se les logra identificar bien cuál es el agente causal.
Sin embargo, los desencadenantes más usuales son infecciones de origen viral o bacteriano o incluso una coinfección. Y bueno, acá en la tabla están los principales agentes. Y dependiendo de la sospecha, podemos realizar un cultivo Gram si el esputo es purulento principalmente. O si no, también podemos realizar una RT-PCR si se sospecha de un origen viral. Siguiente. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de cómo es el manejo de una exacerbación de POC. Una vez hecho el diagnóstico, pues, de la exacerbación, vamos a tener que la guía nos propone la siguiente subdivisión en la cual nos habla de grados de severidad, pues, de acuerdo a leve, moderado o, pues, severo. De acuerdo, pues, a esto se va a dar entonces el manejo, a grosso modo, entonces lo define como en una exacerbación leve, pues se trata con broncodilatadores de corta acción. En una exacerbación moderada, entonces lo que vamos a encontrar es que se va a dar un tratamiento con broncodilatadores de corta acción y en adición puede ser indicado, ¿no? El uso de antibióticos o corticoides orales, pues dependiendo a la situación. Por lo general, estas exacerbaciones leves y moderadas se tratan de manera ambulatoria y corresponden a un 80% de los casos de los pacientes pues, que llegan con exacerbación de POC. Sin embargo, en la exacerbación severa, catalogada como tal, este paciente va a requerir una hospitalización y son los pacientes que tienen un riesgo de llegar a hacer una insuficiencia respiratoria aguda o que llegan ya con una insuficiencia respiratoria aguda. Bueno, entonces vamos a hablar primero de cuáles son los criterios de hospitalización que nos propone entonces la guía. Primero, entonces, tenemos que considerar los síntomas del paciente. Si es un paciente que tiene síntomas severos, que ustedes lo ven que llega entonces desaturado, que llega también con signos de focalización neurológica, o que ustedes entonces en la toma de los gases pues, iniciales, pues entonces evidencien que hay hallazgos que sugieren una falla respiratoria, perdón, que el paciente tenga una afectación que sugiere una falla respiratoria aguda, o la aparición de signos más comprometedores como cianosis o edema periférico, también que haya tenido una falla en la respuesta pues, al manejo inicial que se le dio, o que tenga comorbilidades que puedan empeorar el pronóstico del paciente en la exacerbación. Y una que es muy importante y muchos médicos pues solemos dejarla o pasarla por alto es el apoyo pues las redes de apoyo del paciente. Si el paciente pues tiene redes de apoyo deficientes, es importante entonces esto considerarlo como un criterio de hospitalización. Listo. Entonces, principalmente pues nos propone la guía un manejo entonces farmacológico fundamentado en esta triple pues terapia de acuerdo pues a las indicaciones. Primero pues entonces broncodilatadores de corta acción, antibiótico terapia si es necesaria, y corticoides sistémicos, entonces, en algunos casos. Entonces, los broncodilatadores, como ya lo mencioné anteriormente, se van a utilizar de corta acción. En el tratamiento pues, de POC estable vamos a ver que los que priman son los broncodilatadores de larga duración, pero pues en este caso no. Se recomienda entonces en todos los pacientes iniciar entonces el manejo con beta-agonistas de corta acción. Ya de acuerdo pues entonces a la evolución del paciente y a cómo este entonces responde a los medicamentos y a la disponibilidad que tengamos de los medicamentos, pues se pueden combinar con anticolinérgicos de corta acción. ¿Cómo se va a hacer esto entonces? En el caso de betagonistas de corta acción, como el caso del salbutamol, se va a dar entonces un tratamiento usando una terapia de crisis. Entonces, se van a dar 3 puff en la primera hora cada 20 minutos, luego en la segunda hora cada 30 minutos, hasta alcanzar pues la tercera hora, donde se va a hacer por horas hasta alcanzar las 4 horas, y posterior a las 4 horas pues se va a dar esto cada 4 horas. Es como que se va espaciando en la medida pues que va avanzando el tiempo y pues se va determinando pues
la evolución clínica del paciente. La antibiótico-terapia. Entonces, ¿qué nos propone la guía? Es importante tener en cuenta la clasificación de Antonisen. La clasificación de Antonisen tiene como tal estos 3 criterios, que eran los síntomas cardinales que nos mencionaba anteriormente: el incremento de la disnea, el incremento en el volumen del esputo, el incremento en la purulencia del esputo. Entonces, nos dice la clasificación de Antonisen. Tipo 1 es la clasificación pues severa, es el paciente que cumple los 3 criterios. La tipo 2 es moderada, es el paciente que cumple 2 de los criterios. Y la tipo 3 es leve, que cumple 1 de los criterios. En adición, el paciente puede presentar los siguientes síntomas como tos, sibilancias, taquicardia, taquipnea. Y bueno, entonces, ¿a qué pacientes puntualmente se les debe dar antibiótico terapia de manera empírica? Entonces la guía nos propone que los pacientes que se les debe dar antibiótico terapia son los pacientes que tienen clasificación Antonisen tipo 1 o tipo 2, pero con la consideración de que uno de los criterios que debe cumplir es el aumento de la purulencia o que el paciente haya requerido la necesidad de ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque pues se ha demostrado que la purulencia del esputo pues aumenta la sensibilidad de la presencia de que se trate de una infección bacteriana que puede estar causando la exacerbación de POC, y se ha demostrado que tiene eficacia la antibiótico-terapia en estos pacientes. Entonces, ¿cómo es el esquema antibiótico a realizar? Pues la elección del antibiótico debe estar fundamentada principalmente entonces en qué cosas. Primero, en la severidad de la exacerbación. Segundo, vamos a hablar también del patrón de resistencia local, pues que tenga el paciente, y asimismo que este paciente no tenga criterios para sospechar una infección por un microorganismo multiresistente o una infección por una pseudomonas aeruginosa. Entonces, el tratamiento empírico que nos sugiere es una aminopenicilina eh, más ácido clavulánico. Entonces, o en tratamiento alternativo puede ser un macrolio o una tetraciclina. Este tratamiento se va a dar por un periodo de 5 a 7 días, no más. Eso es lo que pues establece la guía. Es importante entonces también considerar la realización de un GRAM y un cultivo de esputo en los pacientes entonces que cursan con exacerbaciones frecuentes, que han requerido o no hospitalización, que pacientes pues que tengan una gran limitación pues del flujo, que tengan pues también una historia de exacerbaciones pues con necesidad de ventilación mecánica, porque pues podemos en ellos empezar a sospechar, pues como les mencionaba anteriormente, entes etiológicos que pueden ser multiresistentes y que no van a funcionar entonces en ese caso la terapia antibiótica empírica. Aquí en esta tabla entonces podemos apreciar entonces cómo de acuerdo a la gravedad de la exacerbación hacen una clasificación de los principales entes etiológicos que podríamos llegar a encontrar. Entonces, en una agudización leve, siempre pues tenemos que pensar en los principales, que son Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae y la Moraxella catarrhalis, que pues la podemos tratar con una amoxicilina, un ácido clavulónico. Sin embargo, pues entonces de acuerdo pues a la gravedad, pues vemos que en pacientes que tienen una agudización muy grave y que tienen también antecedentes que pueden sugerir un riesgo por infección por pseudomonas, hay que considerar cambiar el tratamiento por un beta-lactámico con actividad antiseudomónica, como lo mencionan ahí, como la piperacillina tazobactam. Entonces es importante tener en cuenta estas consideraciones. En cuanto a los corticoides sistémicos, ¿qué se ha encontrado entonces? Los corticoides sistémicos han demostrado que ayudan en la mejora pues, de la exacerbación, ya que reducen el tiempo de hospitalización del paciente y reducen también su sintomatología. Además, se ha demostrado que mejora la FEBI en las primeras 36 horas, y se ha demostrado también que disminuye pues, la tasa de fracaso terapéutico y las recaídas. Sin embargo, pues no se ha demostrado como tal que intervenga en la tasa de mortalidad. ¿Qué sugiere la guía? Principalmente entonces el uso de prednisona
puede ser, vía oral, en dosis de 30 a 40 miligramos día por 5 días. Lo establecen pacientes que tengan exacerbaciones pues, significativas de EPOC, entonces donde el principal síntoma afectado sea entonces el empeoramiento de la disnea. También se pueden dar esto de manera intravenosa, metilprednisolona. Se ha demostrado que tanto vía intravenosa como vía oral pues tienen la misma eficacia, entonces pues eso en cuanto a los corticoides sistémicos. La oxigenoterapia. Entonces, aquí hay que hacer unas salvedades muy importantes. La primera, entonces, es que, pues entonces, en quienes están indicados, entonces, en los pacientes que vamos a encontrar que están desaturados, que tienen una saturación de oxígeno menor a 88%, o que el hallazgo en los gases arteriales, pues encontremos una presión arterial de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio. En la guía nos dicen que la meta de saturación es 88-92%. Sin embargo, tenemos que considerar pues, que en estos pacientes que son crónicos, que cursan con estos pues, niveles de obstrucción y ya su patología de base, tienden a tener unos niveles quizás un poco más bajos, 88-89%, y aún así esto pues funcionar de manera adecuada dentro de sus parámetros. Es importante entonces tener en cuenta que el aporte de oxígeno excesivo no solo nos va a aumentar el volumen pulmonar y nos va a aumentar la hipercapnia, que ya vamos a hablar de ello, sino que también nos va a hacer una lesión de los tejidos, porque pues ese oxígeno atrapado pues se va a ir hacia otras vías que pueden incrementar los radicales de oxígeno y pues hacer un daño mucho más grave. Entonces es importante tener a consideración eso. La oxigenoterapia debe ser de manera adecuada pues, e individualizada a la severidad de la exacerbación y del paciente. Listo. Entonces, la guía también nos propone, entonces, estos pacientes que ya están hospitalizados, vamos a hacer entonces una clasificación de acuerdo a si cursan con una falla respiratoria aguda, si la tienen pero no es letal o no amenaza la vida, o si la tienen pero amenaza la vida. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Estos pacientes entonces que no tienen una falla respiratoria aguda son los pacientes pues, que cursan con una taquipnea entre 20 y 30 respiraciones por minuto, que no están haciendo uso de músculos accesorios de la respiración, que no tienen alteraciones del estado de conciencia, es decir, no tienen signos de focalización neurológica, y que la hipoxemia mejora con una FiO2 de 28-35%. Es decir, estos pacientes uno les pone una cánula nasal con un flujo pues bajo y se ve que hay como una mejoría en los niveles pues, de oxígeno del paciente. Y también importante, estos pacientes no cursan con hipercapnia. En cuanto a la falla respiratoria no letal, son los pacientes que cursan con taquipnea, que tienen más de 30 respiraciones por minuto, que hacen uso de músculos accesorios, que no tienen alteración de la conciencia. En estos pacientes, pues entonces la hipoxemia mejora con un aporte de oxígeno, pues entre 35 a 40%, y estos pacientes sí van a cursar con hipercapnia entre 50 y 60 milímetros de mercurio. En cuanto a estos, pues entonces, dependiendo no, pues ya vamos a ver más adelante, se puede considerar entonces empezar a implementar ventilación mecánica no invasiva, pues de acuerdo pues al paciente. La falla respiratoria letal, entonces tenemos pacientes que tienen taquipnea, que tienen uso de músculos accesorios, que tienen alteración del estado de conciencia, es decir, focalización neurológica, que están con una hipoxemia que no mejora o que mejora pero con una FiO2 más del 40%, o que tienen una hipercapnia mayor a 50 y que tienen un pH menor a 7.25, es decir, sugerente de una acidosis respiratoria. Entonces, la guía que nos recomienda. Cuando aplicamos entonces la ventilación mecánica no invasiva, entonces debemos tener en cuenta los pacientes que cursan con una hipoxemia que no responde a la terapia, a la oxigenoterapia inicial, o pacientes que tienen
una disnea severa, con signos sugestivos pues de distrés respiratorio, también pacientes que estén cursando con una acidosis respiratoria, en donde encontremos pues una presión de CO2 de 45 milímetros de mercurio y un pH arterial menor o igual a 7.35. Entonces, en esos pacientes se debe considerar el uso de ventilación mecánica no invasiva. Aquí, entonces, de una manera un poco más gráfica, quisiera entonces como explicarles. Entonces, primero pues se toman unos gases y se da la suplementación pues de oxígeno. Entonces, evaluamos la oxigenación, si es adecuada, y evaluamos la presión pues, arterial de CO2. Si cursa el paciente con hipercapnia, entonces, o no, pues entonces pues, se va a determinar la conducta. Entonces, si no tiene hipercapnia, pues continuamos el manejo y hacemos una reevaluación de los gases arteriales, ahí dice que en 2 horas, pero pues eso pues es a consideración. La hipercapnia, entonces, si tiene hipercapnia, entonces, si no la tiene, entonces se continúa el manejo instaurado. Si no, pues entonces vamos a mirar el pH. Si cursa entonces con un pH menor a 7.35, que nos sugiere pues una acidosis respiratoria, pues debemos considerar entonces el uso de ventilación mecánica no invasiva, si cumple criterios para ello, o una intubación si cumple criterios para ello, que más adelante vamos a ver. Y bueno, principalmente eso. Entonces, ¿cuándo se debe hacer uso de una ventilación mecánica invasiva y qué pacientes se deben remitir a una unidad de cuidados pues, intensivos? Primero, entonces, la ventilación mecánica invasiva se va a sugerir en los pacientes pues, que no toleran una ventilación mecánica invasiva, también unos pacientes que están en un estado post-paro respiratorio o paro cardíaco, pacientes que tienen pues focalización neurológica, que tienen también entonces que han hecho aspiraciones masivas o que tienen vómito pues, persistente. También entonces pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica o pacientes que estén cursando con unas arritmias ventriculares o supraventriculares severas. En esos pacientes se recomienda la ventilación mecánica invasiva. Y ya pues como criterios para admisión a la unidad de cuidados intensivos, pues debemos tener en cuenta pacientes pues que tienen una disnea severa, que no responde pues al tratamiento de emergencia inicial, o sea, todo lo que hicimos y no responde, entonces pues importante pues considerar remitirlo pues a una unidad de cuidados intensivos, cambios pues en el estado mental que nos puedan pues hablar pues de lesiones neurológicas pues, focales, que pueda tener confusión, letargo, que esté en coma, bueno. También pues la necesidad de una ventilación mecánica invasiva pues ya nos sugiere que el paciente pues deba ser remitido a una unidad de cuidados intensivos o que tenga una inestabilidad dinámica y hemodinámica que requiera pues el uso de vasopresores. Entonces, en este gráfico también, entonces, podemos ver, entonces, el paciente tiene contraindicaciones para ventilación mecánica no invasiva, entonces, si las tiene, pues hacemos una ventilación mecánica invasiva. Si no, entonces, pues hacemos la evaluación, lo mismo con los gases y el estado clínico del paciente. Y de acuerdo a eso, pues determinamos entonces si requiere o no de ventilación mecánica invasiva y pues de pasarlo pues a una unidad de cuidados intensivos. Y bueno, ya entonces hablando un poco pues de el alta y el seguimiento de estos pacientes, pues nos sugiere principalmente pues estos pacientes que ya nosotros los veamos pues que estos síntomas cardinales empiecen a mejorar y asimismo entonces debemos asegurar que estos pacientes pues se vayan a su casa con un tratamiento adecuado, con que si es necesaria continuarles alguna oxigenoterapia pues mandarlos con la oxigenoterapia adecuada. Y entonces también es importante pues mencionar que los pacientes de POC pueden cursar con comorbilidades que también deben ser tratadas de manera adecuada. Se debe hacer un seguimiento entonces en 1 o 4 semanas, entonces para evaluar entonces cómo el paciente pues ha progresado,
también es importante pues documentar los sistemas de clasificación CAT o MMRC, ya los mencionamos anteriormente, como para calificar como, pues, como la calidad de vida pues, que está teniendo este paciente, también pues determinar el estado de las comorbilidades propias pues, del paciente y también determinar pues, si el paciente va a requerir el uso de oxigenoterapia pues, a largo plazo. También esto se debe evaluar pues, siempre pues, las técnicas de los usos de inhaladores, porque a veces, como mencionábamos anteriormente, las exacerbaciones de POC es simplemente también porque el paciente tiene mala adherencia al tratamiento o porque lo usa de manera inadecuada. Entonces debemos asegurarnos de que lo haga de manera adecuada. Y ya un seguimiento de 12 a 6 semanas en donde pues se debe medir pues, la espirometría para medir la FEB, el FEB1, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y también esto para hacer entonces la evaluación de la sintomatología, y pues ya vamos a ver pues que con base teniendo en cuenta esto, pues entonces se va a hacer como el ajuste del manejo para el EPOC. Listo, entonces aquí entonces acotaciones, pues para la prevención de las exacerbaciones es importante entonces el uso de una farmacoterapia adecuada, los corticoides inhalados si los requiere el paciente, una terapia antiinflamatoria o no, si la requiere o no, y pues otras terapias, pues que se van, otros mecanismos que se pueden utilizar, entonces es la reducción de los factores de riesgo, la rehabilitación cardiopulmonar, la vitamina D también. Entonces, pues aquí a grosso modo, entonces los pilares de manejo de un EPOC estable, entonces primero reducir los factores de riesgo. Ya vimos que entonces uno de los principales factores de riesgo es el tabaquismo. Hay que, pues entonces, educar a los pacientes y entonces incentivar en ellos, pues entonces la reducción de estos factores de riesgo que pueden incrementar la frecuencia y la severidad de las exacerbaciones. Es importante también la vacunación. La vacunación, por ejemplo, en estos casos, en estos tiempos de pandemia, la vacunación contra el COVID también es importante que estos pacientes pues tengan esta pues, vacuna. También reforzar los estilos de vida del paciente, la farmacoterapia que sea la adecuada para el paciente y pues que se dé un manejo de las comorbilidades. Entonces, pues la farmacoterapia básicamente la dividen de acuerdo usando pues los grupos de la guía GOLD, entonces los clasifican A, B, C o D, y pues para eso utiliza entonces sí, las exacerbaciones que ha tenido, entonces, o en el último año, o entonces la clasificación por sintomatológica, que se utiliza entonces las escalas MMRC y la CAT. Entonces ahí pues nos define cómo es la farmacoterapia en estos pacientes, y ya, pues, mensaje para la casa. Ya para finalizar y que se vayan a dormir, las exacerbaciones de EPOC son situaciones que son de una alta relevancia para los pacientes y que empeoran el pronóstico y la calidad de vida si no son de manera tratadas de manera adecuada. Como médicos tenemos que clasificarlas bien, ya que de esto depende cuál va a ser el tratamiento que nosotros vayamos a tener y vamos a permitir que tengamos un mejor enfoque para el manejo. Se debe de detectar a los pacientes con falla ventilatoria para realizar un manejo oportuno, no dejar que progrese a falla ventilatoria, porque podemos confiarnos en que llega un paciente con un rasgo de severidad leve, pero puede progresar rápidamente a severo. Entonces es importante individualizar y hacer el manejo oportuno para estos pacientes. Los broncodilatadores y corticoides siguen siendo el pilar de manejo médico, además de que se debe hacer un uso racional de la antibiótico-terapia. Herramientas como la ventilación no invasiva o la cánula de alto flujo deben ser utilizadas en pacientes con indicaciones claras. Ya cuando ha fracasado algún sistema de oxigenoterapia previo, es bueno seguir evolucionando para que el paciente, para intentar disminuir los signos y síntomas de exacerbación que tiene el paciente. Y de importante que lo que debemos dejar a todos ustedes es que la oxigenoterapia debe ordenarse según la necesidad del paciente. Se les recalca que no todo paciente con EPOC exacerbado debe saturar 100%, porque ello tiene bastantes cambios deleterios a nivel respiratorio. Entonces,
traten de individualizar la oxigenoterapia, sepan qué sistema de oxígeno le quieren administrar al paciente y cuáles van a ser los efectos de ese sistema. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Listo, muchachos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, parece que no. Entonces, muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a los tres por la excelente revisión y los esperamos dentro de 8 días con nuestra próxima charla que es sobre sepsis. Que estén muy bien. Vale, hasta luego. Gracias a todos.